Los integer unsigned o sin signo se han convertido en un meme informático cuya moraleja es que los caminos más atractivos suelen acabar en un precipicio. Los integer unsigned tienen a veces un tipo de comportamiento denominado envolvente que ha dado lugar a muchos de los errores más notables en la historia de los videojuegos, como en el arcade Donkey Kong, en el que no es posible superar el nivel 22 debido a un error de desbordamiento que deja al usuario sin tiempo para completar el nivel. Incluso uno de los memes más populares, el Gandhi nuclear, se originó por culpa de los integer unsigned. Nació el mito, que el propio Sid Meier ha desmentido no hace mucho, de que en el Civilization original Gandhi era el líder más inclinado a usar el arma nuclear, sobre todo cuando había elegido el régimen de gobierno democrático. La explicación muy creíble que se le dio durante años era que un mal diseño del juego hacía que cuando se iniciaba, con Gandhi como uno de los jugadores controlados por la IA, se le otorgaba un valor de agresividad de 1, que era el más bajo posible. Pero cuando a lo largo del juego Gandhi cambiaba al modo de gobierno democrático, se le aplicaba un modificador de -2, lo que producía ese comportamiento envolvente que provocaba que su nivel de agresividad, que debería ser de -1, se convirtiera en 255, lo que convertía al pacifista Gandhi en el Gandhi nuclear del meme. Muchos cursos muy prestigiosos, incluido el de universidades como Harvard, lo usaron durante años para explicar los peligros del uso de los integer unsigned. Lo cierto es que ya hace un tiempo el mítico Sid Meier, en su libro Memoria, desmiente que ese mal diseño fuera cierto. Pero, ¿qué es la verdad ante un buen meme? Y ante una explicación tan precisa sobre los problemas de desbordamiento. Y en definitiva, ¿qué importa la verdad en esta maldita maravillosa Internet que convierte en entretenido hasta un tema como el de los integer unsigned? Así que en el ciberespacio el Gandhi nuclear seguirá existiendo siempre. En el muy interesante artículo de la Wikipedia dedicado al Gandhi nuclear, y que nos perdone este ser humano tan admirable por esta herejía, se explica todo en detalle. Para entenderlo bien, vamos a los orígenes. Ya sabemos que los integer unsigned solo pueden contener números enteros positivos. Los definimos con la palabra clave unsigned colocada antes del tipo. Un entero sin signo de 1 byte tiene un rango de 0 a 255, mientras que el entero con signo de 1 byte su rango es de -128 a 127. Ambos pueden almacenar 256 valores diferentes, pero los enteros con signo usan la mitad de su rango para números negativos, mientras que los enteros sin signo pueden almacenar solo números positivos, de ahí que sean el doble de grande. Esta es una tabla con los rangos o intervalos de enteros unsigned. Cuando no se requieren números negativos, los enteros sin signo son adecuados para redes y sistemas con poca memoria, porque los enteros sin signo pueden almacenar más números positivos sin ocupar memoria adicional. Pero veamos lo que ocurre con los desbordamientos en los enteros unsigned y por qué pueden llegar a ser tan peligrosos. El estándar C++ dice que los integer unsigned nunca se desbordan y en su lugar lo que se produce es un doblamiento o envolvimiento. Lo que significa que llegado al valor máximo admitido por un tipo unsigned no devuelve un error por desbordamiento, sino que lo que hace es asignarle el primer valor dentro de su rango. De ahí lo de doblamiento o envolvimiento. Vamos a verlo con un ejemplo con integers unsigned de tipo short, que ya sabemos que ocupan 2 bytes y que su rango va de 0 a 65.535, ambos inclusive. Aquí definimos e inicializamos una variable x de tipo unsigned short con el valor mayor de este rango. Vemos como si lo ejecutamos en la consola nos devuelve ese valor. Hasta aquí todo correcto. Pero ¿qué pasa si le asignamos un valor mayor, como este que está uno por encima de su límite de rango? Si lo compilamos, vemos que lo hace de modo correcto y el programa se sigue ejecutando. Pero en ese momento podemos ver aquí en la salida que x no tiene los valores que le hemos asignado,
porque desbordan su rango, sino que ha vuelto al principio, se ha doblado sobre su rango y por eso nos devuelve el valor más bajo de su rango, que es 0. Si seguimos asignando a x valores que están fuera del rango de un unsigned short, vemos cómo sigue compilando correctamente y que también se sigue ejecutando. Pero lo que nos devuelve son esos valores envueltos, que no tienen ningún sentido para la lógica del programa, más allá de la propia lógica interna de funcionamiento de los integer unsigned. Esta es una de las claves que explican los peligros de trabajar con este tipo de datos integer unsigned. Ya sabemos que los enteros unsigned no pueden contener valores negativos, ¿o sí? Pues de nuevo no tendremos errores de compilación o ejecución, sino ese modo tan peculiar de trabajo denominado envolvimiento. Esto significa que si inicializamos una variable unsigned short con el valor de 0, todo es correcto, sabemos que es el valor más bajo dentro de su rango. Pero ¿qué pasa si el valor que le asignamos es -1? Podemos ver que compila sin error, tanto con un valor como -1 como -2, por tanto con valores negativos. Vamos a ver lo que ocurre si lo ejecutamos. Vemos cómo lleva a cabo también el envolvimiento, pero ahora en sentido contrario. Así que con -1 nos devuelve el valor más alto de su rango, con -2 el segundo valor más alto y así sucesivamente. En algunos compiladores puede que lance una advertencia, pero no error, porque se trata de código totalmente legal en C++, tan legal como peligroso, como vimos con los juegos de principios del videotutorial, por ejemplo. Esto explica por qué muchos desarrolladores e incluso grandes empresas como Google aconsejan evitar los integer unsigned siempre. Veamos algunos ejemplos más del funcionamiento errático de los unsigned. Este código, aparentemente tan sencillo, nos devuelve al ejecutarlo un número anormalmente alto de más de 4.000 millones. El resultado de esta resta es -2, pero al estar almacenado en una variable unsigned int, lleva a cabo ese envolvimiento inverso. Al ser un int, recuerda que tiene un tamaño de 4 bytes, nos devuelve su segundo valor más alto dentro de ese rango, que es ese 4.000 millones y pico. Este es otro error muy común en el que el parámetro de una función es un unsigned int, pero cuando le pasamos el argumento, le pasamos un valor negativo. Consecuencia de nuevo, envolvimiento inverso y nos devuelve el valor más alto dentro del rango. Este es un último ejemplo que muestra lo cuidadosos que debemos ser con el uso de los tipos int unsigned, en el que una comparación condicional simple, aparentemente sin errores, nos devuelve que 1 es menor que -1. Esto se produce cuando mezclamos tipos signed y unsigned en operaciones, sean matemáticas o de comparación. En estos casos, que es lo que ocurre con este if, C++ convierte siempre de modo implícito, cuando hay un integer signed y otro unsigned, el signed lo convierte en unsigned. Por lo tanto, ya no puede contener este -1 y con ese sistema de envolvimiento inverso lo convierte en el valor más alto que admite un int. Y cuando se lleva a cabo la comparación real no es entre -1 y 1, sino entre 4.000 millones y 1, en el que claramente gana 4.000 millones. De ahí el error que vemos en la salida. Con todo lo que hemos visto, la pregunta es ¿a quién se le ocurre usar los integer unsigned? Pues sí que tienen uso en determinadas ocasiones. Incluso en algunos casos es inevitable, como veremos en su momento cuando trabajemos con arrays. Veremos cómo la indexación de arrays a veces obliga a utilizar valores unsigned. Veremos por qué en su momento. Pero con esto debe quedar claro que los integer unsigned o no usarlos o usarlos con muchas precauciones.